personas serán quienes tengan la responsabilidad de representarnos en el Congreso de la República. Ellos se encargarán de crear, de modificar, de derogar las leyes y por supuesto de fiscalizar con el único objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy conversaremos sobre la lucha anticorrupción, cuál es la oferta política de nuestros candidatos al Parlamento Nacional. Vamos a presentarlos en primer lugar. Se encuentra con nosotros Patricia Jo, con el número 2 por la región Callao, por el partido político Orden. Bienvenida. Sí, buenas tardes, gracias. Miro Toledo también nos acompaña, candidato con el número 5 por el Frente Esperanza. Bienvenido. Gracias. Nos acompaña también Raúl Díaz Pérez con el número 8 por Peruanos por el Cambio. Bienvenido. Gracias, Violeta. Y nos acompaña Marisa Glave, número 1 por el partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Bienvenida, bienvenidos. Muchas gracias. Y bienvenidas a este programa en donde buscamos escuchar iniciativas para la lucha anticorrupción, para repotenciar la Contraloría, para lograr la transparencia en la gestión pública. ¿Cómo es posible que más del 90% de los alcaldes en nuestro país sean corruptos, estén vinculados con peculado, malversación de fondos, etcétera? Bien, vamos a empezar conversando con Patricia Jo, número 2 por la región Callao del partido político Orden. Bienvenida. ¿La escuchamos? Claro, muy buenas tardes, ¿no? Muy agradecida por la oportunidad de poder exponer lo que el partido político Orden quiere para el país. Para nosotros es fundamental en lo que es el trabajo que tiene que hacer el próximo gobierno, tiene que girar sobre 3 ejes fundamentales: la seguridad ciudadana, la lucha frontal contra la corrupción y todo lo que es la facilitación de las inversiones. Hoy día, como nos toca tratar el tema que es fundamental, la lucha frontal contra la corrupción, tenemos fundamentalmente que haber hecho una serie de análisis antes de tocar este tema que es fundamental para nosotros. Son 30 años de descuido del Estado en lo que es la problemática de afrontar todo lo que ha traído la corrupción a nuestro país. Definitivamente hemos aprendido a convivir con la corrupción, hemos dejado que pase, que cale en la sociedad, que cale en nuestras instituciones, y es por eso que estamos en este momento recibiendo las consecuencias de ese olvido, de esa dejadez. Definitivamente, hasta hace unos años atrás se hablaba de una corrupción burocrática y administrativa, podríamos llamarla. Una corrupción que básicamente era la corrupción del día a día, de la coima de repente al policía, o de la coima para agilizar algún trámite en alguna determinada institución del Estado. Hoy en día no solamente estamos hablando de una corrupción burocrática o administrativa, sino también estamos hablando de una gran corrupción que ha calado y que ha traído consecuencias económicas a nuestro país. Estamos hablando de 554 millones de dólares que han sido desviados, ¿no?, de la corrupción, cuando ese dinero definitivamente podía haber sido usado para diferentes obras públicas, llamemos escuelas, hospitales, no sé, carreteras ¿no? Tiene un costo, tiene un impacto. Definitivamente. En nuestra economía, tiene un impacto incluso en el acceso a los servicios públicos. Así es. Luego vamos a conversar más sobre el tema. Vamos a continuar con Miro Toledo, candidato con el número 5 por el Frente Esperanza. Queremos escuchar iniciativas. Por supuesto que sí. Como ya sabemos por historia, y tenemos que nosotros todos los peruanos conocer la realidad nacional. Si bien es cierto que desde el gobierno de 1985 nació la corrupción y se acrecentó mucho más durante el gobierno de Fujimori hasta la fecha, pero a veces las autoridades hacen caso omiso o no cumplen con la ley ni la Constitución. Es decir, se ha institucionalizado la corrupción en el Perú, que ha transgredido incluso a la imagen de nuestra patria en el mundo. Y sobre todo, esa imagen cala sobre la moral, la disciplina y el espíritu de formación biopsicoespiritual del niño, de la juventud. Y es por eso que es necesario que esto se vea y que todos aquellos peruanos que queremos nuestra patria veamos la realidad y sobre todo poner algún gramo de arena para lograr destruir a esta institución que se llama la corrupción en el Perú. Pero es necesario también saber
que no se respeta la Constitución. Incluso tenemos ahorita en el Jurado Nacional de Elecciones ha sido sancionado o cuestionado una miembro de la vocalía, una fiscal que está comprometido con el gobierno de Montesinos, el gobierno dictatorial de Fujimori. Lo mismo que hay otro vocal que un abogado ha salido a denunciar que le han pagado 10 millones de soles. Otro vocal que está cuestionado que ha sido en la campaña de Alan García. Entonces, nosotros en el Perú tenemos que saber toda esta realidad porque es historia y es muy importante para destruirlo desde sus inicios. Si bien es cierto que la Constitución prohíbe que los vocales, los magistrados, no se utilicen ni tampoco pertenezcan a ningún partido político, tampoco llega a dar cumplimiento. Por ejemplo, en el Perú se ha solicitado las penas por parte del Congreso de los delitos de peculado, de colusión, malversación, enriquecimiento ilícito. Pero ¿cuál es la máxima pena de estos delitos? Máximo de 4 a 6 a 8 o a 10 años que se dio durante estos gobiernos. Bien. Cuando la realidad es que en el Congreso debía ser más radical. Listo. Aquellos funcionarios deben ser impuestos una pena mínima de 10 a 25 años sin beneficio penitenciario y sobre todo con el embargo de sus bienes, patrimonio, así sean de sus familiares o de testaferros, y comprenderlos a ellos por encubridores en estos delitos. ¿Muerte civil? La muerte civil no creo, bueno, por ese lado sí, pero en todo caso la pena es más grave que la muerte civil. Listo, luego vamos a conversar sobre eso porque hay varios partidos políticos que proponen la muerte civil, ¿no? Claro que sí. Con relación a la corrupción. Vamos a continuar con nuestro siguiente entrevistado, con Raúl Díaz Pérez, número 8 por Peruanos por el Cambio. Lo escuchamos. Gracias, Violeta. Bueno, nosotros de Peruanos por el Cambio, uno de los 4 ejes principales del programa de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es la lucha frontal contra la corrupción. Tienen entendido que el 10% del presupuesto de la República se desvía en actos de corrupción en nuestro país y está demostrado por las estadísticas y por los estudios. Nosotros, con propuestas claras y dentro de la hoja limpia del candidato que nos ha propuesto Pedro Pablo Kuczynski y nuestro proyecto de Peruano por el Cambio, es proponer la muerte civil, que los funcionarios públicos que hayan cometido delitos contra el patrimonio del Estado nunca más regresen a la administración pública. Muchos pueden decir el derecho constitucional al trabajo, la rehabilitación, pero en esta situación que se rehabiliten y hagan su ejercicio normal en el sector privado, pero al Estado, personas que han robado un sol al Estado, nunca más deben tener un espacio. Entonces, nosotros lo tenemos clarísimo, luchar desde el Congreso de la República y plantear al mismo tiempo la muerte civil a los funcionarios, a los políticos que hayan cometido este tipo de delitos. Pero eso va de la mano también con la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos, que el paso del tiempo no borre los delitos. Es inconcebible que hay candidatos todavía que postulan a la presidencia de la República, que el paso del tiempo ha borrado muchos delitos y no se han puesto a disposición de la justicia peruana, continúen con ello. Es un mal ejemplo a la sociedad y para recobrar la imagen de la clase política en nuestro país y sobre todo del Parlamento. En eso lo tenemos clarísimo, imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos y muerte civil para los corruptos. Pero al mismo tiempo, nosotros proponemos fortalecer el tema de la labor de la Contraloría General de la República. Tenemos sabido que ¿quién controla al controlador? Entonces, el Congreso de la República tiene una enorme responsabilidad de ver un paquete de leyes que tienen que ver con el fortalecimiento de la Contraloría y ver cómo es el eje de su trabajo. Por ejemplo, los órganos de control interno que ahora están en las instituciones públicas se coluden muchas veces por el paso del tiempo, el ejercicio del trabajo se colude mucho con los funcionarios o con los titulares de pliego de la institución. Entonces, se dio la ley en el periodo pasado de transferencia presupuestal de los órganos de control interno para que pertenezcan directamente a la Contraloría, pero a la fecha no se ha destinado el presupuesto correspondiente para que puedan funcionar como tal. Porque antes, hasta la fecha sigue funcionando, que la propia institución sigue pagándole a los órganos de control interno, entonces no se vuelve eficaz su trabajo. Juez y parte, dice usted. Juez y parte. Bien, continuamos con Marisa Aglave, número 1 por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. ¿Qué iniciativas tiene Frente Amplio sobre la lucha anticorrupción? Sí, bueno, buenas tardes. Nosotros tenemos también la muerte civil, me alegra escuchar que tenemos una coincidencia, y también la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Este tema requiere además una modificación constitucional, lo que va a suponer entonces un nivel de votación mayor en el Congreso para poder hacer la reforma que nos permita precisamente que si alguien delinquió por corrupción, no se haga el vivo, que es lo que ha pasado en el país varias veces, se van del país, prescribe el delito y después no los podemos perseguir. Hay elementos adicionales que podemos incorporar. Uno, que también estoy levantando, es el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este organismo permite ver cuando hay movimientos extraños en el sistema financiero de plata y entonces necesitamos que tengan las herramientas suficientes como para, por ejemplo, levantar el secreto bancario, que hoy no pueden hacer sin que haya un trámite jurisdiccional previo y que en otros países las unidades de inteligencia financiera sí pueden hacer. Otro elemento, además, es que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda compartir información con las procuradurías, por ejemplo, tanto la de lavado de activos como la de lucha contra la corrupción. Para eso se necesita presupuesto. Necesita, además, tener la autorización. De hecho, el marco normativo hoy no les permite ni siquiera compartir la información. Entonces, esa es una modificación sustancial. Otro elemento que es importante tiene que ver con la sanción, no solamente al funcionario corrupto, que nosotros insistimos tiene que tener penas mucho más graves de las que tiene hoy, no puede volver a la función pública, eso se llama la muerte civil, y no pueden prescribir sus delitos, sino que hay que sancionar al corruptor, a la persona que ha corrompido a este funcionario. Entonces, lo que tenemos hoy es un hueco que hasta ahora no se termina de llenar y que ya la CAN ha presentado una propuesta al Congreso y que tiene que ver con que la empresa que se ganó con la coima, porque digamos, cuando un funcionario, por ejemplo, otorga una licencia o permite que funcione, digamos que irregularmente, una industria de determinado tipo, ¿no es cierto?, la empresa que ganó la licitación, que obtuvo la licencia de manera irregular, pasa piola, no tiene mayor problema. Y lo que necesitamos nosotros es que quede absolutamente claro que también tiene que haber responsabilidad para la persona jurídica, es decir, no puede pasar por agua tibia. Y ese tiene que ser un cambio sustancial que nos permita a nosotros coger a la corrupción realmente por las astas y decirle que hay un pare de fondo, ¿no? Y en esa línea, en la dinámica también de prevenir que el sector privado no siga de alguna manera cooptando el Estado, porque en nuestra lectura, y lo ha dicho Verónica Mendoza con muchísima claridad, el Estado está secuestrado por la corrupción y por la coima. Es fundamental que podamos nosotros modificar la ley de gestión de intereses o la famosa ley de lobby, porque hoy en realidad el registro termina siendo absurdo. ¿Cuántos lobistas tenemos? Millones, según todo el mundo, pero registrados tenemos 20 o 25, es decir, no funciona realmente. Y de hecho, la norma que tenemos vigente permite, por ejemplo, que los abogados de alguna manera queden excluidos del registro de la ley de lobby. Entonces, esas son modificaciones concretas, puntuales, que se tienen que hacer desde el Congreso para que tengamos leyes y convicción para combatir la corrupción. No es algo que nosotros podemos hacer. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a regresar para seguir profundizando, para iniciar un debate en torno a todas las iniciativas que hemos escuchado. Hoy, lucha anticorrupción. Ya regresamos con elecciones 2016, propuestas legislativas. Este sábado, en Tercera Llamada. Yo al principio decía, esto va a ser una locura, vamos a terminar muertas y hartas. ¿Sabes cuánto derecho tienes de reclamarle algo? 0. Bueno, se le podría reclamar que está dupleteando de lo lindo, ¿no? ¿Para qué? Todo es parte de un juego, no te lo puedes tomar tan en serio. Es como una especie de montaña rusa que no paras hasta que se acaban las 6 y es como que... Que a veces me dice cosas. ¿Qué cosas? Que no somos sus papás. ¿Cómo? Sí, que en la clínica se equivocaron, que sus papás son otros. Y me parece estupendo el formato de microteatro. Tiene una energía muy chévere el microteatro. No recuerdes eso. ¿Te llevo a tu casa? No pienso moverme de aquí. Además, si mi novio llega y no me encuentra, se va a poner muy triste. Y yo no quiero que se ponga triste. Prefiero seguir esperando. No se pierdan este sábado a las 10 de la noche en el programa Tercera Llamada de TV Perú. El micromusical pronto llegará. Chispas del destino. Tinder World. Madre llena eres de gracia. A la misma hora y en el mismo lugar. Los esperamos.
Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Cocinero presenta la diferencia entre frito y bien frito. Solo con Cocinero. No se quema, no se evapora y es clarito. Frituras perfectas, crocantes por fuera y jugosas por dentro. Tu aliado experto en frituras. Buenazo, ma. Cocinero. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Cocinero presenta papas listas para freír. Sin lavar, pelar ni picar, quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados. Elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy tenemos a 4 candidatos y candidatas al Congreso de la República que nos están planteando diversas iniciativas para fortalecer la lucha anticorrupción. Vamos a conversar con Patricia Jo Núñez, candidata con el número 2 por la región Callao por el partido político Orden. Ella nos dijo, hemos aprendido a convivir con la corrupción, ha calado profundamente en nuestras instituciones, es así, y además, tristemente, en nuestro país la corrupción está normalizada. Eso de que roba pero hace obra, ¿verdad? Hay investigaciones, además, como por ejemplo el Instituto de Estudios Peruanos, que nos dice que la corrupción no es el principal problema para los peruanos cuando afecta la distribución de la riqueza, el acceso a los servicios públicos, en fin. Vamos a escucharla. Por favor, ¿cuáles son esos planteamientos? Porque hubo tiempo para explicar un poco el contexto, pero no para dar planteamientos específicos. Claro. Así como lo ha señalado efectivamente, la corrupción ya caló. Nosotros como el Partido Orden tenemos propuestas concluyentes. A diferencia de lo que he manifestado anteriormente por los demás, nosotros vamos por lo que es la inhabilitación permanente de aquel funcionario público que ha incurrido en actos de corrupción. Definitivamente una persona que ha incurrido en actos de corrupción no puede volver a trabajar en el sector público. Hemos propuesto también que todas las entidades que tienen que trabajar en todo lo que es el fortalecimiento de todos los mecanismos de control trabajen de manera concertada. Estamos hablando de las instituciones como es la Contraloría General de la República, definitivamente, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y incluir también el sistema penitenciario. Claro, usted apunta hacia una reforma integral del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú. Claro, porque estamos hablando de una corrupción agravada. Ya no es una corrupción leve, donde hay otros ingredientes que se han introducido en esta corrupción. Estamos hablando de una corrupción ya muchas veces de la mano con el crimen organizado. Estamos hablando de una corrupción que ya ha llegado a otros países donde ya hay antecedentes de que no podemos permitir definitivamente que ésta se instale en el Perú y se quede. Es por eso que la oportunidad que tiene el nuevo gobierno es justamente desde la investidura del presidente de la República, tiene que ser una persona idónea, que efectivamente desde el primer día que asume el mandato esté comprometido con la lucha anticorrupción. Y todo aquel personal que va a trabajar para el Estado sepa
claramente que tiene que servir al Estado, no servirse. ¿Considera que los magistrados deben tener alguna relación, vinculación con organizaciones políticas? No, definitivamente. Justamente se está planteando de que, por ejemplo, a nivel de procuradurías debería haber que esté separado de todo lo que es el poder político. De la misma manera tienen que ser en los magistrados, porque lo que se tiene que buscar es eficiencia, transparencia e independencia, definitivamente. Bueno, parece una utopía, ¿no? Parece una utopía, pero me permites, estamos en un debilitamiento de nuestra sociedad. Lamentablemente nuestra sociedad está enferma y tenemos que recuperarla. Y creo que es la oportunidad de las nuevas personas que van a entrar a trabajar en este siguiente gobierno de recuperar esos valores, eso que se ha perdido. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Miro Toledo, número 5, por el Frente Esperanza. Y claro, él también está de acuerdo. Creo que aquí en el panel todos estamos de acuerdo en que se ha institucionalizado la corrupción en nuestro país, ¿no? Sobre este tema hemos coordinado con Pope Olivera referente a esto, por cuanto, si bien es cierto que cada institución tiene sus normas, tiene sus leyes, sus estatutos, entonces, y estos no se respetan por sí mismos, la propuesta es concreta, que toditos los organismos, el Consejo Nacional de la Magistratura, no sean políticos, ni hayan participado en ningún partido político. Lo mismo que del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, incluso hasta el Defensor del Pueblo, porque hasta ahora no se ha visto absolutamente nada positivo. Así como también del Contralor General de la República. ¿Y por qué? Porque precisamente los partidos políticos utilizan estas instituciones para ingresar a ellos y duplicar a los funcionarios en cuanto se refiere a los partidos políticos que ellos mismos van a dirigir. Y desde ahí nace la corrupción, porque si hay uno del Consejo Nacional de la Magistratura que es aprista, fujimorista o de otro partido, resulta que va a apoyar y va a nombrar a otros magistrados de esa agrupación política, y estos van a operar en una mala administración de justicia. Y luego para ello es modificar los artículos del Código Penal en cuanto se refiere a los delitos de corrupción de funcionarios, los delitos que cometen los funcionarios públicos, ¿no? Que las penas son mínimas 4 años a 10 años. Las penas por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, si un ciudadano o un funcionario se lleva varios millones de dólares, como ha ocurrido muchos delincuentes metidos en la política, resulta que se someten a la confesión sincera y le dan la pena mínima de 4 años, pero salieron millonarios. Entonces la pena debe de aumentarse de 10 a 25 años, sin beneficio penitenciario, y más aún, eso que lo llaman muerte civil, no, podría ser inhabilitación perpetua. Inhabilitación perpetua. Lo voy a apuntar a ver qué piensan nuestros otros candidatos, claro, ¿verdad? En este panel. Eso se tipifica de acuerdo a la jurisprudencia y al Código Penal que Bien. guarda relación En con cuanto a los congresistas, ¿qué hacemos para fiscalizar a nuestros congresistas, para que su investidura no se convierta finalmente en un disfraz para cubrir actos de corrupción, negocios privados, Ve usted, lobbies entre comillas? en las comisiones de fiscalización de este Congreso y de todos los congresos anteriores ha operado la corrupción entre ellos y se han protegido. ¿Por qué? Porque no hay una política definitiva para que los mismos congresistas puedan definitivamente investigar. En esto, en el Congreso debe haber un ente fiscalizador para todos los congresistas, ¿no? Y someterse a un estatuto, a un reglamento interno del Congreso para que sean descalificados y disponer precisamente una modificación al respecto. Perfecto. ¿Qué nos dice Raúl Díaz, número 8, para el Partido Peruanos por el Cambio? La misma pregunta. En este mismo orden de ideas y por mi experiencia parlamentaria de 15 años de trabajar en el Congreso de la República, el rol del Congreso de la República dentro de esa labor de fiscalización y control político conlleva que este nuevo Congreso ejerza una labor verdadera de fiscalización y control. Entonces, en este entendido, de manera particular y dentro de Peruano por el Cambio planteo la eliminación de la inmunidad parlamentaria, una institución que se ha dado en siglos pasados y que ahora en los últimos años en el Congreso de la República ha servido de disfraz
para un tema de impunidad parlamentaria. Hemos visto que muchos congresistas de la República se han disfrazado en este manto de impunidad para no comparecer ante el Poder Judicial y el Ministerio Público. Tenemos una congresista que ha sido sentenciada por delito de lavado de activos. ¿Y no habría que cambiar la Constitución? Entonces, hay que hacer una reforma constitucional y plantearlo, y pido una convergencia con el nuevo Congreso para eliminar ello. Porque muchos dicen, esta institución, los congresistas van a ser denunciados permanentemente y no van a ejercer su trabajo como corresponde. Pero tenemos que en la Constitución señala claramente que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y no pueden ser juzgados por las opiniones y votos en el ejercicio de su función. Eso está bien, pero cuando llevan en el bolsillo, llevan una serie de juicios, una serie de cuestionamientos, van para imbuirse de esta inmunidad parlamentaria. Creo que los congresistas olvidan que están precisamente en el Parlamento para representarnos y como representantes. Así es, definitivamente. Entonces, si queremos devolverle la confianza a la ciudadanía, nosotros tenemos que legislar en torno a ello. O sea, los congresistas no deben tener corona. Que comparezcan ante el Poder Judicial y el Ministerio Público y demuestren su inocencia y nos ante cualquier cuestionamiento. Entonces, yo creo en este entendido hay que fortalecer también el tema, la labor de fiscalización y control político en todas las comisiones ordinarias. No solamente es un privilegio de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. O sea, todos los sectores del gobierno tienen, y tenemos Comisión de Fiscalización, la Comisión de Educación. Por ejemplo, la Comisión de Educación tiene que fiscalizar que los recursos públicos destinados para ese sector sean destinados como corresponde y para hacer las obras y para hacer la gestión que corresponda. Entonces, la Comisión Agraria igualito en el sector de la agricultura. Todas las comisiones deben tener ese poder de fiscalizar y controlar. Comisiones ordinarias conformadas multipartidariamente. Se ha asignado a los gobiernos regionales para afrontar el fenómeno del niño y muchos de los presupuestos no han sido ejecutados o han sido ejecutados en otras labores que no tienen relación con prevención y con el niño. Han tomado como pretexto este tema del fenómeno del niño para festinar trámites y no seguir el trámite que corresponde en el tema de la transferencia de los recursos. Le hago una pregunta. Su partido político ha propuesto, y ha sido como otras organizaciones políticas, fortalecer la Contraloría, ¿verdad? La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la CAN. Ahora, el Instituto de Estudios Peruanos publicó algunas investigaciones relacionadas con la corrupción, ¿verdad? La confianza en el sistema de justicia es menor, el apoyo al sistema político es menor, y esto con relación a los índices de corrupción en el país. Repotenciar la Contraloría y la CAN, una propuesta común, es verdad. Ellos se preguntan en una investigación, y lo voy a replicar, ¿cómo acercar la Contraloría y la CAN al ciudadano, no? Esta reforma es planteada sin intervención ciudadana. ¿Cómo? No, definitivamente, el ciudadano tiene que cumplir un rol fundamental. En este tema, por ejemplo, en el Congreso pasado se dio la ley de protección al denunciante. Esa ley de protección al denunciante hay que ver qué efectos ha surtido durante todo este tiempo. Y ahí hay que acompañarlo y hacer una modificación, el sistema de recompensas. Ciudadano que denuncie al superior jerárquico o denuncie cualquier tipo de acto de corrupción tiene que estar protegido, y se demuestra verdaderamente el acto de corrupción, se recibe un sistema de recompensas. Entonces, el tema de potenciar un sistema nacional anticorrupción es para hacerlo más eficaz y para que los recursos que se transfieren para luchar contra el flagelo de la corrupción sea más eficaz y más llevadero. Definitivamente. Y la Contraloría tiene que potencializarse y descentralizarse, pero con el tema, la transferencia de los órganos de control interno tiene que ser de la Contraloría presupuestal y funcionalmente autónoma. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Marisa Glave, candidata con el número 1 por el Partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. A lo mejor está de acuerdo con alguno de nuestros candidatos en sus planteamientos. Bueno, nosotros hemos dicho, y por eso señalo que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es fundamental. Yo espero que esta vez quienes lo han prometido lo cumplan, ¿no? Porque me alegra que Raúl esté de acuerdo. Recordarles que este tema se llevó al Congreso y que fueron precisamente varios congresistas de Peruanos por el Cambio, de la alianza que armaron en aquella ocasión, del fujimorismo y del aprismo, que votaron en contra de la implementación de la imprescriptibilidad, que es un tema delicado porque... Pero a la hora de la hora, a la hora de la complicado, ¿no? Porque este tema, es importante señalarlo, requiere modificación constitucional, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa necesitamos de manera fundamental? Necesitamos que la sociedad se involucre en la lucha anticorrupción. Y por eso, cuando algunos dicen que no es un tema de fondo, es falso. Es totalmente falso porque no solo, como ha dicho la doctora,
tiene que ver con los millones y millones que se van, o sea, es decir, un cálculo que se ha hecho hace relativamente poco de los millones que se fueron en la época de Fujimori llega a 6.000 millones en corrupción. Eso solo en un gobierno. Y entonces eso significa colegios, hospitales, postas médicas. Pero cuando la corrupción entra incluso a corroer la parte más básica del servicio público, tú terminas teniendo problemas, por ejemplo, para acceder a una cama en un sistema de salud público. Y entonces termina afectando tu derecho a la salud. O cuando vas al Poder Judicial y entonces estás en un proceso y no puedes acceder a un expediente y todo el mundo te dice que tienes que pagar, ¿no es cierto? Porque se vuelve un trámite normal. Claro. La corrupción termina impidiendo tu derecho a la salud, tu derecho a la justicia, tu derecho al debido proceso. Entonces necesitamos, además de algunas de las normas que se ha planteado y que yo he planteado también, dos elementos que creo que son importantes, ¿no? Verónica Mendoza ha señalado, tenemos la posibilidad de tener estos famosos agentes encubiertos, los tucuiricui, ¿no es cierto?, que se llaman, que tienen que ver con, exactamente, personas que están dentro del sistema anticorrupción y que te permiten trabajar en algunas instituciones para tratar de convertirlas en islas de eficiencia en el tema anticorrupción y garantizar además la participación de la gente en la denuncia para poder avanzar hacia temas tan claros como el tema de servicios. ¿Quién es el que sabe que no funciona Caliwarma? ¿Quién es el que sabe si no funciona el programa Juntos, llega o no llega? ¿Quién sabe si funciona una posta médica o no? El usuario, el vecino o la vecina, el ciudadano o la ciudadana que ha logrado acceder al servicio. Si no tenemos canales claros para que el ciudadano pueda denunciar, pueda informar, pueda señalar qué cosa está ocurriendo con los servicios, nunca vamos a tener la información clara y de fondo, ¿no? Sí, esto es fundamental, ¿no? El costo de la corrupción en nuestro país es muy alto. En 2000, aquí tengo el dato, ¿no? En 2013 se estimaba unos 10.000 millones de soles, pero hay un costo económico, hay un costo político, hay un costo social. Pero claro, ¿quiénes perciben que la corrupción nos afecta y cala con tanta profundidad? ¿Quiénes tienen un nivel educativo más alto? Pero tiene que ver también con el debate en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y tiene que ver precisamente con espacios como este que nos ayuda, por ejemplo, a debatir el tema anticorrupción. Exactamente. Y a buscar darles herramientas a quienes defienden al Estado y que no están en ese momento teniendo la posibilidad de hacerlo. Tenemos que cortar, es un tema muy apasionante, quería hacer una apunte. Para aclarar solamente un poquito, los congresistas fueron de la Alianza, como bien lo dijo, no ningún congresista de Peruano por el Cambio, y fueron del PPC y otros congresistas que formaron en ese entonces la alianza con PPK, pero ningún congresista fue de PPK. Bueno, pero era una alianza, ¿no? No, sí, fue una alianza electoral. Pero en el Parlamento salieron los congresistas del PPC. Vamos a ver a la hora de... Ahora sí, en el momento de la verdad, en las votaciones. Un partido propio y vamos a dar una alternativa real al país. A tal gravedad que yo creo que ya todos estamos comprometidos, Ya todos, desde el ciudadano común y corriente hasta los que van a ser autoridades. No puede ser que la corrupción se esté normalizando o se haya normalizado en nuestro país. Esto es grave. No lo podemos permitir. Bueno, un debate apasionante. Agradecemos a todos nuestros entrevistados. Patricia Jo Núñez, con el número 2 por la región Callao, por el partido político Orden. También a Miro Toledo, con el número 5 por el Frente Esperanza. Agradecemos a Raúl Díaz Pérez, número 8 por Peruanos por el Cambio. Y a Marisa Glave, número 1 por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Hacemos una brevísima pausa. Regresamos para seguir hablando de esto con otros candidatos al Congreso de la República. Quédese con nosotros en TV Perú. Este miércoles en La Función de la Palabra. Al ser humano nunca le ha ido bien es la relación personal, pero la relación impersonal le ha ido siempre muy bien, ¿no? O sea, hay una falta de correspondencia cada vez más evidente, ¿no? ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto? Efectivamente, estamos en una era de que todo se recicla, pero me he dado con la sorpresa que los últimos 10 años, hoy en día las parejas tienen relaciones ambiguas, no son formales. La Función de la Palabra, con Marco Aurelio de Negri. Este miércoles, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias a Pura Leche de Vaca Gloria. Universidad César Vallejo. Chicos, coman su comida. Coman su comida.
Coman su comida. No les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. ¿Y ustedes qué comen, Tus hijos tendrán energía para rato con Avalli. Y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales. Los más fortalecidos del Perú. La Avalli, los fideos oficiales de la selección. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Eres madrugadora, eres esposa, eres madre, romántica, eres atrevida, eres una y eres todas al mismo tiempo. Para ti llega Ali, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más en Diariamente Ali. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy queremos escuchar iniciativas y planteamientos para fortalecer la lucha anticorrupción en nuestro país. Vamos a presentar a nuestros siguientes invitados candidatos al Congreso de la República. Kilder Fuentes, con el número 21 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú, bienvenido. También se encuentra con nosotros Juan Alvarado Gómez, número 6 por el Partido Alianza para el Progreso del Perú, y Teresa del Pilar León Sánchez, número 17 por el Partido Humanista Peruano. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que tiene el objetivo principal de impulsar un voto responsable, y un voto responsable es un voto informado. Así que escucha atentamente a nuestros candidatos. Empezamos con Kilder Fuentes, número 21 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional UPP. ¿Cuáles son sus propuestas? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera reiterar que en realidad he escuchado a las personas que nos han precedido y me parecen muy excelentes propuestas, pero yo voy a atender eso al final. Quisiera comenzar diciendo que las propuestas que tenemos son varias. Inicialmente con el tema de la Contraloría. Es una entidad muy importante que supuestamente defiende a los peruanos ante los actos de corrupción. Nosotros planteamos lo siguiente, que la elección del Contralor sea por concurso público, de que tiene que haber una reforma en la Contraloría, tiene que dotarse de más auditores, más recursos, tiene que haber una posición de una verdadera descentralización de la Contraloría para de esta manera ir detectando tantos actos de corrupción escandalosos como lo que ha pasado en Ancash, como lo que ha pasado en Ayacucho. No, a la fecha tenemos, es lamentable, esta cifra es exacta, de 1.841 alcaldes, hay 1.700 que están justamente involucrados y siendo investigados por presuntos actos de corrupción. Hay 11 gobernadores o presidentes regionales en la misma situación. Entonces, realmente,
¿cómo podemos combatir la corrupción si es que no hay no le dotamos de las herramientas y los recursos? Por ejemplo, tiene que darse más facultades a la Contraloría para que rápidamente pueda acceder al secreto bancario de muchas de estas personas que son investigadas, y los procesos demoran mucho y la gente está cansada de escuchar lindas propuestas, de escuchar cada 5 años candidatos, no solamente al Congreso, sino a la presidencia, que vienen y hablan mucho de lo que se puede hacer y llegan a ser elegidos muchos de ellos congresistas y realmente no hacen nada. Y votan en contra de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Hay algo que es muy curioso, ¿no? Hay muy buenos congresistas, hay otros que ya los conocemos, pero lamentablemente muchos de ellos votan por líneas partidarias, es decir, no votan qué le conviene al país, sino qué les conviene a su partido. Y realmente es algo penoso ver a tantos buenos congresistas que tenemos que votan de esa manera y actúan. Yo creo que hay que tener en cuenta cifras internacionales. El Perú está en el puesto 88 de 168 países, de acuerdo a Transparencia Internacional. La percepción de corrupción en el Perú es muy alta y eso no puede continuar. ¿Cómo se justifica esa percepción? Por supuesto, mira, el 78% de los peruanos vive con ese flagelo y está contenta. Cuando tú le preguntas a los peruanos... Está normalizado. Es que, claro, es complejo. Claro, pero ¿qué hacen? ¿Quién nos defiende? ¿Quién hace algo a cambio? Bien. O sea, en fin, yo creo que hay varias propuestas que vamos a ir conversando más adelante. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Juan Alvarado, número 6 por la Alianza para el Progreso para el Perú. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, yo comparto lo que están exponiendo respecto a qué hay que hacer con este tema de la corrupción, ¿no? Pensamos nosotros que la corrupción tiene su base en el sistema de control de las instituciones del Estado son las que están realmente, digamos, débiles, ¿no? Que no tienen la fortaleza, ni los mecanismos, ni los instrumentos para poder hacer bien su función. Y voy a poner un solo ejemplo. La Contraloría, por ejemplo, tiene una de las funciones de la Contraloría es hacer una labor preventiva en la ejecución de obras, sobre todo en las obras que se hacen pues, de infraestructura. Ellos tienen esa labor preventiva. Sin embargo, los resultados de estos informes no son vinculantes. Por lo tanto, si la obra al final del periodo, cuando se termina la ejecución, sí que se termina bien, porque muchas terminan mal y otras no se hacen, cuando se termina, otra vez interviene la Contraloría y ese informe es el que realmente va a tener validez para los temas judiciales. Es decir, que cuando hizo su labor de prevención, ese informe que pudo haber establecido y establece en realidad los hallazgos que encuentra, las deficiencias que encuentra en la ejecución de la obra, no son de cumplimiento obligatorio, sencillamente no se cumple y por lo tanto la obra termina mal. La obra al final es auditada y sencillamente los resultados son contrarios porque lo va a resolver sobre el expediente técnico y ahí no encuentra nada, se va a comparar lo que se ha hecho con el expediente técnico con la obra, ¿no? Por lo menos es una de las funciones, uno de los problemas que tiene. Otro de los problemas que tiene es que la Contraloría tiene instituciones o áreas dentro de las instituciones del Estado que se llaman áreas de control interno, pero los sueldos de estos auditores de control interno lo pagan las instituciones. Si yo pago un sueldo y tengo un empleado, no me va a auditar, pues. O sea, no hay digamos, una consecuencia ahí que termine auditando y haciendo su trabajo real y ejecutando las sentencias que tenga que ejecutar sobre las autoridades. Con independencia, ¿no? Vamos a pasar a nuestra siguiente invitada, luego profundizamos un poquito más. Vamos a presentar a Teresa del Pilar León, número 17 por el Partido Humanista Peruano. La escuchamos. Sí, primeramente quiero hacer un saludo para todos los ciudadanos que me están escuchando y también para el doctor Yude Simón, que ya en este momento hoy se iba a internar, ¿no? Porque está un poquito enfermo, pero hoy se interna y el sábado estará con nosotros después de su operación, ¿no? Un saludo y un abrazo bien fuerte al doctor Yude. Que no sea grave su situación. No creo, no es muy grave y creo yo que lo más importante... Una operación, dice usted, ¿no? ¿Ah? Una operación. Una operación. ¿Se puede saber un poco más? No estoy autorizada para eso y en todo caso seguramente él lo dirá en la conferencia de prensa posteriormente. Bien. Bueno, quiero decirles algo muy importante, ¿no? Cuando hablamos de anticorrupción, el Partido Humanista, primero, el proyecto es tolerancia cero a la corrupción. Porque partiendo de ahí, imagínese usted cuánto de pérdida hemos tenido en nuestro país.
más de 10 millones de soles. Lo que se ha podido construir instituciones educativas, millones de instituciones educativas, y no se ha podido porque hay demasiada corrupción. En los organismos del Estado hemos tomado en cuenta de que se tiene que trabajar, pero en forma conjunta, la sociedad civil, los congresistas de la República y el Estado. Todos tenemos que hacer un consenso del diagnóstico que tenemos actualmente y cómo ir mejorando esta corrupción que cada vez avanza más y no tiene un pare. No podemos permitir nosotros que exista este tipo de flagelos que prácticamente muchos de los peruanos nos vemos afectados. Y como vemos ahora, la gente se ha acostumbrado ya. Por ejemplo, ya dale una coima para el policía y no pasa nada, ¿no? Dale un regalito al policía que no te ponga papeleta, dale sus 10 soles, ¿no? Y también se acostumbra en las mismas UGEL, ¿sabes qué? Dale su regalito a cualquiera ahí de la UGEL y te va a solucionar el problema. Bien. Entonces, ese tipo de cosas no debe existir. Creo que el Partido Humanista, lo más importante que pone él, la ética, la transparencia, que es importantísimo. ¿Cómo logramos esa transparencia, verdad? En la gestión pública. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Es momento de hacer una breve pausa. Ya regresamos con elecciones 2016, propuestas legislativas. Quédese con nosotros en TV Perú. Nuestro cine. Las mejores películas de Iberoamérica. El miércoles, una libre adaptación de la tragedia de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Ninguém no mundo vai separar a gente. Trasladada a la dura vida en la más grande y violenta favela en Río de Janeiro. Maré, Nossa, historia de amor. El jueves, en un pueblo perdido en los Andes del Perú, hay una antigua y extraña tradición. Ya es tiempo santo. Él ya no nos ve. Creen que cuando Cristo muere y hasta que resucite, pueden cometer cualquier pecado. Magali Solier en Made in USA. El viernes, Manuel ama el deporte del fútbol y tiene un sueño, llegar a ser el mejor guardameta. Señor. Usted no me vaya a perder el estudio por andar jugando por ahí fútbol. Su pelota nueva cae en un campo minado. El conflicto armado empieza a perturbar la vida de los habitantes. Los colores de la montaña. E inmediatamente después, nuestra franja cultural peruana. Nuestro cine, por TV Perú. En películas, mucho más que ver. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita. Es natural que te guste. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Cocinero presenta la diferencia entre frito y bien frito. Solo con Cocinero. No se quema, no se evapora y es clarito. Frituras perfectas, crocantes por fuera y jugosas por dentro. Tu aliado experto en frituras. Buenazo, ma. Cocinero. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes.
Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Cocinero presenta papas listas para freír. Sin lavar, pelar ni picar. Quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados. Con elecciones 2016, propuestas legislativas. Vamos a escuchar atentamente a Kilder Fuentes con el número 21 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú. Hoy estamos hablando sobre la lucha anticorrupción. Nos dijo el candidato, o nos habló sobre la inhabilitación perpetua, ¿no? ¿Cómo es posible que el crimen organizado esté infiltrado actualmente en la política? En la política, en la policía, fiscales, jueces. En realidad yo creo que tenemos que tomar el ejemplo de otros países como los Estados Unidos, donde los jueces son electos por voto secreto directo, es decir, como si fuera un congresista más. No son designados por un consejo, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que realmente ha mostrado que es poco eficiente y realmente cuando procesa casos de corrupción se demora mucho. Yo creo que también tenemos que ver el tema de la educación, porque tenemos que cultivar una cultura de cero corrupción y tiene que comenzar desde los niños, porque si los niños crecen viendo esto, que toleran los padres, de manera que ellos van creciendo y van tolerando la misma y cuando son adultos repiten este ciclo. Yo creo que tenemos que comenzar desde los colegios. Otro tema que es importante, que hay que aplicar leyes más severas. Por ejemplo, hace la semana pasada 2 policías resultaron siendo ladrones. Qué vergüenza, y la pena va de 9 a 20 años. En otros países se le aumenta un 50% adicional por ser funcionario público. Esto realmente tiene que darse. Otro tema que también tenemos que pagar mejor a la policía, darle, ¿cómo es posible que los policías compren sus propias balas, su propio chaleco, o sea, y pedirle que por 2.000 o 3.000 soles nos defiendan? Yo creo que eso tiene que cambiar, dotarlos, hacer una reorganización, sobre todo crear instituciones independientes con presupuesto propio que puedan investigar. Y hemos propuesto también nosotros la creación de una policía judicial que dependa estrictamente de la Contraloría y que tenga facultades para investigar a policías y a todos. Y algo que es interesante es de que no debe haber la reelección de congresistas ni otro tipo de autoridades. Hasta el momento nadie puede reelegirse excepto los congresistas. Yo creo que eso también tiene que aplicarse a ellos. Y el tema de no debe haber impunidad, sobre todo para ellos, y una colusión. Cuando hay acusaciones para congresistas, hay una colusión entre ellos mismos y las sanciones son muy, muy pequeñas y la gente ya no cree. Es por eso que solamente el 8% del Perú aprueba la gestión del Congreso. Yo creo que tiene que mejorar esto, pero sobre todo tiene que haber la limitación de la inmunidad parlamentaria, que se limite solamente al cargo que desempeña y no como en la actualidad muchos políticos conocidos están buscando ser o personas ser elegidas para blindarse de procesos legales en curso. Y un último detalle, es penoso ver que Transparencia Internacional informó que tiene una aplicación Veritas que informa que 8 candidatos de PPK tienen procesos judiciales pendientes. Es más alto. Todos lo tienen. Solamente ese partido político. Todos lo tienen, pero él es el más alto. Entonces, ¿dónde está la transparencia? Yo creo que tiene que haber una transparencia para todos y en todas las instituciones. Bien. La única manera de combatir la corrupción. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Seguimos con Juan Alvarado Gómez, número 6 por la Alianza para el Progreso del Perú, ¿no? Usted nos habla de los auditores de control interno, lo escuchamos. Sí, yo quiero volver al tema del sistema. O sea, la corrupción es un tema estructural, no es un problema coyuntural. O sea, no lo vamos a resolver mañana ni pasado. Es todo, requiere de mucha fuerza, de mucho tiempo, y sobre todo de decisión política. O sea, el único que puede ayudarnos a resolver el tema de la corrupción es el presidente de la República. Y yo pienso que solo lo puede hacer en el primer año de su gobierno, porque de ahí para adelante se involucra o lo involucran y termina como terminan todos los gobiernos. ¿Qué falla qué falla para combatir realmente a la corrupción? La corrupción hay 2 formas de combatirlo. Combatirlo desde el sistema legal, o sea, desde la Fiscalía, la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, y por el otro lado los mecanismos de control directo, que son la Contraloría, la Procuraduría, ¿no? Que son organismos que deberían tener mecanismos fuertes y sólidos para poder condenar, como decía Kilder. Aquí deberíamos declarar la muerte civil, o sea, y no darle la prerrogativa de que más adelante puedan regresar
o se reciclen o se conviertan en autoridades para protegerse. Pero ambas instituciones requieren mecanismos, como por ejemplo, yo concuerdo en que debería, por ejemplo, el fiscal de la nación y el defensor del pueblo deberían ser elegidos por voto popular. Si no, ¿cómo nos van a defender? O sea, el defensor del pueblo que lo nombre el Congreso no va a ir a defendernos, pues. Y el fiscal tampoco va a cumplir su labor porque depende del Poder Ejecutivo. Entonces ahí estamos perdiendo, o sea, ahí tenemos una deficiencia respecto a cómo debemos resolver este tema. Que el controlador y el procurador, que es otra de los brazos que nos pueda permitir luchar contra la corrupción, sean elegidos por concurso público y no por los partidos que llegan al gobierno, o no por los grupos de poder que se de alguna forma los ponen para defender sus propios intereses. Creo que ahí, si logramos encajar esto, si logramos que el gobierno que toque ahora y nosotros desde el Congreso luchamos por eso, vamos a hacer un gran avance por combatir la corrupción. Muchas gracias, Juan Alvarado Gómez. Seguimos con Teresa del Pilar León, número 17 para el Partido Humanista Peruano. Usted ha hablado de la tolerancia cero, ¿no? Por supuesto, yo creo que a la corrupción. Importante. Todos estamos de acuerdo y es con importante porque lo primero que es que no debe existir la inmunidad parlamentaria, porque yo considero que ya basta, ya realmente no podemos permitir que continúe esto y no pase nada. Estamos de acuerdo todos en muchos aspectos, sin embargo, quiero preguntarle cuáles son las propuestas específicas de su partido político. Bien, nuestro partido político, que es el Partido Humanista, una de las propuestas es de que en el sistema del Estado están las OSIs en diferentes sistemas educativos, así tenemos las OSIs. Las OSIs, ¿quién les paga, por ejemplo, el Ministerio de Educación? Las OSIs, ¿quién les paga? El mismo Ministerio de Educación. No puede ser, pues, algo ilógico. Tiene que ser, OSIs deben pertenecer a la Contraloría de la República, porque si no, ahí existe la corrupción. Y el pago que se le haga a uno que trabaja en OSIs tiene que ser por otro sistema, no del mismo sistema, porque esto trae la corrupción, porque tú no puedes, ¿cómo se llama? De repente, tú en tu institución como OSI encuentran una deficiencia, ya, su amigo que trabaja ahí no pasó nada, lo limpia, ya pues, tú eres mi amigo, ¿cómo me vas a hacer esto? Entonces, desde esa raíz, estamos mal. ¿Cómo se puede garantizar entonces independencia? La independencia, por supuesto, tienen que trabajar los de OSI para la Contraloría de la República, no para su mismo sistema educativo o de salud, porque eso es incoherente. No puede suceder esto, ¿no? Y otra de las cosas es que también que nosotros tenemos, es que también el presupuesto económico de la Procuraduría se tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos, por ejemplo, que hay un montón de procesos narcotraficantes y que hasta la fecha no se hace nada. En el Poder Judicial, yo como abogada litigante te digo, encontramos, muchos dicen de que en el Poder Judicial dicen, no, dice, hay que solucionar los casos de alimentos, se solucionan y tenencias se solucionan rápido. Mentira, pues. Bien. Tenemos un Poder Judicial que no lo hace y para eso en cada sistema educativo de salud se tiene que implementar lo que es la conciliación. Perfecto. Extrajudicial. Gracias a Kilder Fuentes con el número 21 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional Unión por el Perú. Gracias a Juan Alvarado, número 6 por Alianza para el Progreso del Perú. Y gracias a Teresa del Pilar León, número 17 por el Partido Humanista Peruano. Es verdad, la percepción de la corrupción quizás no es tan fuerte en nuestro país. Cuando se hace una pregunta, grosso modo, consideran muchísimos de nuestros compatriotas que no es el principal problema cuando no se tiene en cuenta ese impacto no solo económico, sino también social. Ahora, la percepción de corrupción aumenta a mayor nivel educativo en nuestro país, dependiendo si la educación es primaria, secundaria, superior, y hay que también, nos falta de hecho tiempo para hablar sobre este tema en relación no solo con el ciudadano de a pie, sino también con las grandes obras y grandes licitaciones, ¿verdad? Mañana volvemos con mucho más. Muchísimas gracias por su sintonía. Quédese en TV Perú. Chao.